Pero de lugares está bien para vender. Sí, el lugar está bien, todo el mundo ahí hay, pero alitas también. Normalmente lo que más pasa... Ayer tú vender alitas solo, ¿no? Sí, solo alitas. Solo alitas, ¿no? Pero ¿cuánto tú ganar? Sophie, ¿qué tal? Ayun na, mga bata sa Ikuko, mga amigo. Kasama po si Nena na na-miss natin. Kaya lagi kong sinasama si Nena sa pagbibideo. Ganda naman ni Misma, oh. Misma! Guwapa, ha? Vestido din. Oh, kung maganda ang vestido kung maganda ang vestido ni Misma, ay ganoon din naman si Nena. Kita nyo, papatalo ba si Nena sa kanyang vestido na pang-Afrikana? Siyempre, si Apoyo din, na kung saan parang kagigising lang yata ni Apoyo. Mira? Nangahabol ng halag. Yes. Vamos. Anyarima. Arriba. Saya ng pamilya na to, nakakatuwa. Masaya po talaga dito sa Equatorial Guinea, lalo-lalo na pag nakikita mo yung ganyan mga ngiti, di ba? Ikaw, ito. Ano na, kiss. Beso. Besa. Kumapoyo. Nakakatuwa. May pambota pa yung ilong eh, oh. Nakakatawa. Kaya namimiss ko si Nena kasi kahit na hindi, wag niyang kunin na ni Sandra wag niyang kunin ni Sandra si okay na sa akin. Si Nena, bahala na siya. Okay na ako kay Nena rito. So, hindi na maalagayin itong bata na to eh. So ayan po mga amigo, maaga po tayo dito sa Equatorial Guinea at itong mga bata na hindi ko alam kung anong pinagagagawa. Malilipat na bata. Elvis, ¿dónde está? No sé. So busy po sila ngayon na taglalaba. Diba? Ay, si Mamud na doon. Ay! Parang malinis kaya Mamud na yun ha? Balon. Beso. Beso más. Beso fuerte. Beso. Ang ganda na yan eh, tingnan mo. Ay! ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Salchicha. ¿Tú qué tú quieres? Bolo. Ice candy, habla ice candy. Ice candy. Peka. Nena, ¿qué tú quieres? Ice candy. Taba ni Nena, oh. Nakakatuwa. Ganda daw si Sandra ng maliit. Si Sophie, ayan, oh. Ice candy! So, ayan mga amigo, alamin nga po natin kung magkano po yung kinita ni Elvis sa isang araw po na nagsimula po magbenta sa inaugurasyon po ng negosyo ni Elvis. So, after pong magbenta ni Elvis, ngayon po ay nagtatrabaho siya rito. Grabe ang sipag niya. Alauna na madaling araw natapos yung pagdinegosyo, pagbebenta, tapos ngayon daw po ay may ginagawa siya dito. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa, baka bahay. Baka nagbububong. Sabi ko nga kay Elvis dapat alagaan niyang katawan kasi nagbebenta siya. Tapos wag nagpupuyat. Ano gagawin? Hindi mainom ka si Sophie. Tanong ko, sabi ko nasa si Elvis, andito daw. Umikot kami doon. Pero wala. Nung pala andito lang. So nandito na po si Elvis mga amigo at nagagawa po sa kwarto. So sabi ko saglit lang naman, kausapin ko lang. Kumustahin ko kung ano yung nangyari kagabi sa negosyo niya. Kasi first time po sa inaugurasyon. Hindi ko alam kung ano na yung mga ganap after nun kasi late na. Buenas tardes, Elvis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un poco así, un poco... ¿Dormir? ¿Duerme? No duerme, un poco preocupado, un poco alterado. ¿Poco qué? Un poco preocupado, sí.
Corazón no bien ahora. Corazon no bien. Kung ano esta chika. No, yun. Broken hearted pa rin po si Kuya Elvis nyo. Pero paano po bang gagawin? Pero siya naman nagpapatuloy sa kanyang negosyo, mga amigo. Elvis, ¿qué hora tú terminas de vender ayer? A las 2. A las 2? ¿La madrugada? Sí. ¿Hay gente a las 2? Sí. A las 2. ¿A las 2? Sí, vender un poco. Sí, que el primer día no. Sí. Ayer tú vender alitas solo, ¿no? Sí, solo alitas. Solo alitas, ¿no? Pero ¿cuánto tú ganar? 30,000. 30,000. Sí, de las 8 hasta las 2. A las 2, 30,000. Sí, Ajá. es lo que yo tenía ayer. Hoy quiero intentar vender más. Tú vender más. Sí. Pero de lugares está bien para Sí, vender. el lugar está bien. Todo el mundo ayer me que está bien que yo esté ahí en la carretera, porque hay mucha gente que cuando yo vendía aquí, Ajá. escuchaba que se vende comida, pero no sabía dónde. Ajá. Ahora que estoy en la carretera, Ajá. todo el mundo ya sabe. Ahora saber. Sí, ahora todo el mundo ya sabe. Ahora más venta. Pero ayer hay nuevo cliente. Sí, ayer ha habido nuevos clientes. Hay nuevo cliente ayer. Sí, Pero clientes que querían saber dónde yo estoy. Ah. Pero como me han visto ahí, han venido a comprar. Pero ¿qué ha dicho de comida? Sí, de la comida está bien, Ha pero dicho- han dicho que solamente que yo no vendo solo alita, porque hay los ajá. que no les gusta solamente alita. Alitas. Hay puede Sí, costillas. costilla, Ajá. sí, Sí. salchicha, Ajá, sí, cosas sí, así. sí. Ajá. Es lo que yo les he dicho que vale, como el primer día puedo empezar así, Sí, sí, más sí. adelante voy a comprar costillas, Ajá. Costillas, sí. pilones, Ajá. también Puede barbacoa. barbacoa, Barbacoa. también, pescado. No cada día alitas. No, no Porque cada día alitas. puede alitas, ejemplo, cada día, pero otro comida también. Sí, Porque sí. cuando cada día alitas no está bien. No, ¿No? por eso puede haber alitas, pero también debe haber costillas, Costillas. debe haber pilones. Sí, pilones. Pero yo pensaba también mejor barbacoa. Sí, barbacoa. Mejor cada día o otro día cambiar de comida. Sí, Siempre alitas. Sí, alita es el principal producto, Ajá. pero para variar el gusto Ajá. de la gente, porque no todo el mundo va a comer alita. Sí, sí, Para sí. variar el gusto hay que dar cambio. Cambio. Como alita puede estar. Sí, porque ayer el papá que vive ahí me ha dicho que él está contento porque hacía mucho tiempo que no veía a los niños, la gente ahí que se vende comida, ajá. y eso le anima. Ajá. Él ahora puede estar en el piso, sabe que si quiere comer algo, Ajá. como la mujer no está, puede comprar cosas, y también ha dicho que va a estar trayendo amigos Ajá. para que puedan comprar comida. Ajá. Yo le he dicho que me ha preguntado cómo yo voy a vender, le he dicho que todos los días. Todo les es Sí, vender. le he dicho que todos los días, a partir de la tarde yo estoy ahí. Ajá, sí. Es lo que he dicho, que él me ha preguntado si hoy voy a vender, le he dicho que hoy voy a vender por la tarde. Ujú. Por la tarde sí que voy a vender ahí. Ujú. Solo que él ha dicho Pero mejor también a Elvis a cuidar. Cuidar porque cuando terminar de trabajo, dormir. Después no a trabajar más de carpintería, así. No, Más mejor haga- esto tu primera sí, negocio. mi primer negocio. Ajá. Ahí mi cabeza ahora está centrada, ya no quiero trabajar Sí, más sí, así. sí. Ajá. Yo prefiero por la mañana, Ajá. yo compro las cosas, Ajá. organizo por la tarde, yo voy, Ajá. yo vendo. Sí. Elvis más mejor esto lugar, ¿no? Esto puesto. Porque es- tú no pensara, tú puedes echar cuando borracho, empadar, como regalín, ¿no? No, así. No, ahí no hay ningún problema. No. Ahí estoy más tranquilo. Tranquilo allí. Sí, ahí el corazón me está más tranquilo, ahí menos problemas. Nena, espérate. Ajá. Ahí un poco así. Ahí la gente quiere que yo esté ahí. Ajá. Mucha gente hablarme así, que quieren que yo esté ahí. Ajá. Por eso yo les he dicho que sí. Ahí dentro yo estuve ahí, pero no me sentía bien. Ajá. Pero ahí fuera hagamos libre en la carretera, Libre todo el carretera, mundo me sí, ve. sí, sí, sí. Ahí está bien. Cualquiera Ajá. que puede venir puede comprar. Yo Ajá. estoy ahí porque ha habido gente que han venido a comprar que no sabían que yo empecé hace mucho tiempo. Ajá. Solo cuando han visto la zona, Globo, tal, han visto Corredora, han venido a preguntar qué se vende. Les he dicho que Sí, sí. por ahora hay alitas. Alitas. Han comprado, Ajá. pero me han dicho que
que yo no solamente yo trabaje ahorita, Ajá. que yo haga otros productos. Sí, 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 sí. Para no solamente para ellos, sino que para todo aquel que va a querer. Ajá. Porque me han dicho que es una buena idea lo que yo he hecho, porque en todo comba no hay. No hay, sí, sí. No hay. Ahora, No hay. en este puesto, cuando hay Yo no, así... yo no he visto aquí freidora No, de no. Okumba. No, no hay. Desde Cuco hasta la Retonda. Sí, sí, solo aquí. Y la Retonda no hay freidora, hay barbacoa. Barbacoa. Sí. Bueno, hay solamente barbacoa, pero desde la Retonda hasta ahí, Nah. aquí es un trocito que Sí, tiene sí. freidora. Sí. Y no solamente freidora, está bien también barbacoa. Ajá. Para que quieras comer barbacoa, que no vaya ahí. Ajá. Puede parar aquí y comprar. Ajá. Por eso les he dicho que yo voy a trabajar cada día, voy a trabajar, me voy a forzar más para que ese negocio, yo quiero hacerlo grande. Ajá. Ese negocio Ajá. lo quiero hacer grande. Este es mi plan ahora. Mhm. So ayun po mga amigo, ang sabi ni Elvis sa nangyari po kahapon doon po sa negosyo niya, sa opening po ng soft opening ba tawag nun? Sa opening po ng kanyang negosyo. So kumita po ng 3,000, pero I think okay na yun. 3,000 labas lahat ng lahat ng ingredients, and then ingredients, tapos lahat basta na yun, neto na yun. So tingin niyo ba okay na yun? Okay na okay. Sabi ko, kumita ka lang ng okay na okay sa unang araw. Oh, kasi bukod doon, 3,000 yung kinita niya sa may sa may mga ibang tao, pero kasi bumili din ako ng para sa mga bata. Siguro more or less kinita nun siguro mga 6,000. So 7,000 pesos. So ganun po mga amigo. So ayun, yun po ang ganap nangyari kahapon sa opening ng ni Elvis, sa negosyo ni Elvis. So abangan po natin mga susunod na kabanata sa buhay ng negosyo, sa buhay ng isang Afrikano na nagnegosyo ng mga pagkaing Pilipino. Diyos, salamat mga amigo. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pagsuporta. And then share niyo po ang ating videos, Pinoy Equatorial Guinea. At yun po, salamat na marami. Ang YouTube natin na Pinoy Equatorial Guinea, at ang ating Facebook page, Pinoy Equatorial Guinea. Share niyo po, and then comment na rin po kayo. I-like na rin mga amigo. Salamat po. Diyos sa manana. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.